Hemos podido conectarnos porque había dificultades para poder compartir por vía virtual. Hemos tenido el primer tema esta mañana con la presentación de la doctora Ítala sobre lo que es la enfermedad renal crónica. Solamente para recordar que la enfermedad renal crónica es pues la disminución de la función renal durante 3 o más de 3 meses. Pero como vamos a ver en este aplicativo, solamente no se trata de evaluar la función renal como tasa de filtración glomerular en base a la creatinina, sino también evaluar el daño renal en base a la tasa albúmina creatinina. Ya, entonces, ya evaluando el daño renal en base a la tasa albúmina creatinina, vamos a tener un diagnóstico completo de lo que es la enfermedad renal crónica. Este aplicativo, Mosare, en nuestra institución, viene, acá no, en la siguiente, venimos utilizando desde el 2023. Nuestra institución, para poder ver este tema de enfermedad renal crónica, desde hace pues muchos años, desde el 2008, ha ido implementando diferentes estrategias. Por ejemplo, el 2008 empezó con lo que es el Plan Nacional de Salud Renal, ¿no? Y así progresivamente se ha implementado estrategias, anterior a lo que es este módulo, la implementación del módulo de salud renal, se tuvo lo que es la vigilancia de salud renal, ¿no? La vigilancia de salud renal, igualmente conocen que hemos estado trabajando en los diferentes niveles de atención de nuestra red y a nivel nacional, basándonos solo en la evaluación de la tasa albúmina, de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Pero a partir del 2023 se implementa lo que es el MOSARE, o sea, el módulo de salud renal, que nos permite evaluar ya la enfermedad renal crónica con el diagnóstico completo. El módulo de salud renal es una herramienta digital que está asociado a lo que es el ESI. Mejora la captación de pacientes con riesgo de enfermedad renal crónica, permite sistematizar y estandarizar el tamizaje renal y nos ayuda a estimar el riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué es lo que hay tanto interés de lo que es pues llevar a nuestros pacientes ya con un diagnóstico claro, completo, ¿no? Porque es importante tener cuántos pacientes tenemos en los diferentes estadios. Estamos, como vamos a ver más adelante, en nuestra red, pues hemos estado demasiado bajos en esto del tamizaje hasta diciembre del 2024, muy bajos en relación a todas las redes de salud. Pero este año se ha aumentado considerablemente, pero todavía no llegamos, ¿no? A lo que es estratificar a los pacientes en riesgo. ¿Qué ventajas de la implementación del módulo de salud renal? Es un módulo informático que se asocia al ESI para mejorar la captación de pacientes con riesgo, con enfermedad renal crónica. En, ya sabemos que para desarrollar enfermedad renal crónica hay un grupo grande de personas, ¿no? Que tenemos el riesgo de desarrollar a lo largo de nuestra vida una enfermedad renal crónica. Pero, ¿qué población es lo que estamos trabajando en salud? De riesgo, mayores de 55 años, tengan o no hipertensión, diabetes, independientemente, mayores de 55 años. Pacientes con diabetes o con hipertensión arterial, y independientemente de que sean a partir de los 18 años. Ya a partir de los 18 años, si tienen ya antecedente de hipertensión, diabetes, se tiene que tamizar como paciente de riesgo y hacerles el tamizaje. Entonces, esos son los grupos que sí o sí deberían de ingresar a tamizaje. Y como tamizaje, pues es primeramente captar a la persona, al paciente,
y hacerle lo que es este módulo de salud renal. Va a permitir la captación, registro y solicitud de los exámenes necesarios para el tamizaje renal completo durante la consulta externa que realiza el médico bueno, en realidad es de todo. Para tamizaje es médico de los primeros niveles de atención. Para tamizaje. Estandariza las pruebas necesarias para el tamizaje renal, ¿no? Y vamos a ver que este aplicativo ya tiene la fórmula para poder darnos el resultado. ¿Qué exámenes, después de haber catalogado nuestra población en riesgo, mayores de 55 años, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, que en nuestra red tenemos un promedio de 30, solamente como hipertensión y diabetes tenemos un promedio de 30.000, pero mayores de 55 años, la verdad, como población en sí no he sacado ese dato. ¿Cuántos tenemos, no? Entonces, ¿cuántos miles de pacientes? ¿Qué población asegurada tenemos en nuestra red? Más de 200.000, ¿no? Entonces, de esos mayores de 200.000, teniendo en cuenta que la población mayor de 60 años nomás está en incremento, ¿no? Entonces, suponiendo que sea la mitad de esa población mayor de 55 años, o sea, todo lo que nos queda por trabajar tamizando esa población. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica es silenciosa. O sea, casualmente se les hace una creatinina y ya está con una creatinina mayor de 1,5, ¿no? Y silenciosamente esa enfermedad renal crónica está progresando y ya pues cuando llega a fases ya 3B, a partir de 3B, cuando se va a notar los síntomas, puede ser una anemia, falta de apetito, en diferentes formas de presentarse clínicamente. Recién uno va a acudir a los centros de salud. Ese es el detalle, ¿no? Que silenciosamente la enfermedad renal crónica va avanzando. Entonces, esto es muy importante. Hemos tenido dificultades en nuestra red hasta hace poco, hasta el mes de junio, julio, hemos tenido dificultades para poder ingresar al laboratorio estos tres códigos, pero ahora ya se ha liberado, sobre todo acá en el hospital, ¿no? Hay otros centros de salud que también están haciendo en sus laboratorios, ingresan con estos códigos, o Santiago, que es San Francisco, San Sebastián, y bueno, Metropolitano que utiliza el laboratorio de acá del hospital. Pero no sé si alguien de Quillabamba estará. La verdad, Quillabamba, Urubamba están prácticamente en cero, de cero de tamizaje. Y es lo que llama la atención, ¿no? Teniendo laboratorio. Entonces, bueno, no se trata de que yo les digamos, no, no, estamos en familia y tenemos que ir mejorando y tener en cuenta este problema, ¿no? Ya, ingresamos. Vamos a ver más adelante cómo se va a ingresar a este módulo. Es un módulo, pues, que nos da un registro confiable, permite la formulación de los indicadores y es útil para el monitoreo y el seguimiento. Miren, bueno, esto ha sido ya la estadística, ¿no? A nivel nacional. Estas diapositivas, por un caso, son diapositivas que he solicitado, ¿no? Al nivel central, justamente para poder difundirles, ¿no? Em, Cuando ha empezado, pues con muy poca población a nivel nacional de captación. Cuando ingresamos a la consulta, ¿no? Acá tenemos un paciente X que ha ingresado a la consulta, luego, bueno, seleccionamos la atención del paciente. A ese paciente le hemos realizado la atención, cualquiera sea el diagnóstico que se le ponga, o sea, después de haberle completado la atención y se le ingresa el diagnóstico, no importa el diagnóstico que se le ponga, ni siquiera ya es necesario ponerle tamizaje. No, si ese paciente está yendo con una faringitis y si es una población de riesgo, o así sea quirúrgico, va a aparecer esta pestaña, cartera Mozart, ¿no? Ujú.
Cartera Mosade, se puede señalar, arriba. Y después ingresamos a esa pestaña de cartera Mosade. ¿No? Y también ya nos ponen pues la alerta que el paciente está en riesgo. Ya ponen ahí la alerta mayor 55, o sea, en riesgo de desarrollar RC, ¿no? Ahí está, miren cómo nos lleva nuestro sistema, ¿no? Es la verdad, es grato que tengamos este módulo, ¿no? En nuestra institución. Si es, acá en este caso nos está alertando de que el paciente tiene 55 años o más y tiene además, es hipertenso. Entonces, sí o sí tengo que ingresarle a la cartera, ¿no? La cartera, sigue, por favor. Informática, ya, ahí está. La cartera Mozart. Aperturamos esa cartera, aceptar, y aparece ¿no? Acá ya, mire, también ya nos ponen los códigos de lo que es la albúmina en orina, microalbuminuria, que es el 82043, nos ponen la creatinina en sangre, 82565, y la creatinina otra fuente. Esos tres códigos debemos ingresar, pero, tenemos que después de haber ingresado a esta pestaña, poner el clic ingresamos como nueva cartera y ya, o ingresamos a aceptar. A ese paciente ya le hemos ingresado nueva cartera y nos aparece el librito arriba, ¿no? Después de lo que apareció el librito, hacemos el clic y aparece pues la fecha de la apertura, la fecha de la apertura. Y le solicitamos los, ex- los exámenes. Clicamos solicitar exámenes de laboratorio. Allí, sigue, por favor. Un poco más. Ya, entonces, ahí ya nos está indicando que se le ha aperturado también la solicitud de los exámenes de laboratorio. Esos exámenes no es que con lo que hemos aperturado no significa de que ya automáticamente van a ir al laboratorio. No, tenemos que originarles la orden, exacto. Nuevamente, en algunos casos, ¿no? En algunos casos es cierto que automáticamente imprimes y sale, pero no. Después de lo que hemos ingresado ya todos estos códigos en esta cartera, en este módulo, tenemos que solicitar con esos tres códigos. Si es que no tienen los tres códigos completos, para la próxima evaluación no nos van a ingresar los resultados. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? Estamos acá con presencial con la doctora María Valencia, la doctora Evelyn Valencia de San Francisco, Santiago, la doctora Nicole Tupayachi del Centro de Machu Picchu, la doctora Flor Castro del Centro de la IPRES Comayo, y la licenciada Miriam, que es la encargada ahora de lo que es el módulo de salud renal, de la atención de enfermedad renal crónica en nuestro hospital. Y la licenciada Jessica, que bueno, también el interés es licenciada de la especialidad de nefrología de nuestro hospital. Bueno, entonces ya hemos aperturado el laboratorio, recién nos captan en el laboratorio que le hemos pedido estos exámenes, ¿no? A estos exámenes, después de haberle ingresado así con los códigos, podemos agregar los que necesitemos. Si el paciente tiene, por ejemplo, ¿qué quieren? Una diabetes, le agregan su glucosa, su perfil lipídico si es que necesitan, y los exámenes que requieran. Sí se puede, o sea, no es que van a originales aparte este grupo y aparte no. Le estamos dando doble. Ustedes saben que en el laboratorio les van a codificar doble cita, ¿no? A esos tres exámenes que ya han ingresado, pero después de haberle ingresado en el módulo, le agregan, le agregan los exámenes que ustedes vean necesarios. Esto lo captan en el laboratorio, igual en los laboratorios que hayan implementado. Y continúa, por favor.
Igualmente acá nos ponen hasta los valores, ¿no? Tienen el código de atención al laboratorio, el registro, el siguiente, por favor. Entonces, el paciente dentro del mes, ese paciente que le han ingresado como tamizaje, no hay que perderle, porque ¿quién le va a volver a evaluar? Claro, ¿quién va a tener el interés de reevaluarle? Si no es el mismo médico que le ha solicitado. No importa que en cada consulta captemos dos pacientes. Y a ese paciente que le hemos originado su tamizaje, le daremos un autorizado, le haremos ingresar, ¿no? Para poder reevaluarle con sus resultados. Y miren, los resultados ya acá nos ponen, por ejemplo, en este caso, este paciente nos pone en la albuminuria, ¿no? La albúmina nos ponen como 178. Lo normal es hasta menos de 30, ¿no? Ya nos ponen 178. Acá todavía no nos están poniendo como tasa. Y ya el sistema les va a calcular ¿acaso es como albuminuria, ¿no? 178 miligramos por litro, creatinina en sangre 1,90, ya es 1,90, ¿no? Y creatinina en orina, que aparece como creatinina otra fuente, 45 miligramos. Y el sistema, este módulo ya le ha calculado la tasa de filtración glomerular en 28,17. 28,17, de acuerdo a las categorías del 1 al 5. ¿En qué categoría estamos? ¿No? Entonces, para ello tendremos una tabla allí, pero esto está pues a menos de 30, ya estamos hablando de una categoría 4, grado 4, ¿no? De la tasa de filtración glomerular. De 15 a menos de 30, grado 4, ¿no? Y por el daño, que es la tasa albúmina creatinina, que igual, en base a la albuminuria, la tasa albúmina creatinina nos han calculado en 395. Entonces, sobre 300, si lo normal es de menos de 30. Cuando es menos de 30 tasa albúmina creatinina es A1. De 30 a menos de 300, A2. Y más de 300 es A3, o sea, es de alto riesgo. Y ya, y miren, entonces acá pues estamos hablando de un paciente ya, si ustedes ven, de un paciente y nos va a dar el diagnóstico por tasa de filtración glomerular, estadio 4, ¿no? 4 y por el daño A3, estadio 4 a 3. Entonces, ese paciente es de altísimo riesgo. En pocos meses, no le tratamos de retardar esa progresión, llegará a diálisis. Y luego, este paciente, por ejemplo, está para la referencia, pero les va a dar, con esos resultados, se ingresa a lo que es el librito. Yes, DNI. DNI. Hasta aquí, miren, ¿no? Hasta aquí es lo que avanzamos. Hasta aquí avanzamos en lo que es dramático, sí. O sea, ahí vamos clicando en el librito. Y no, se la Los pende, libritos no, eso se me transmiten, ¿eh? y ¿No? otros. Los Acá dos, miren, mira. que En es este librito, cuando ya tenemos los resultados, Lina. es en el librito. Obviamente, Paciente, resultado RC al paciente, ¿por qué? Van a ver ese paciente, cada cuánto tiempo, nos pone también cada cuánto tiempo va a venir al hospital o a su centro de salud. Entonces, entra el librito, entra por favor. después Estamos me con el apoyo del licenciado Cris. 4 a 3, es de altísimo riesgo, ¿no? El siguiente, por favor. En este caso, le tendré que originar la referencia, ¿no? Para empezar este programa de enfermedad renal crónica, me estoy haciendo cargo, después ampliaremos, ¿no? Con otros colegas. Y por eso es de que les comentaba que tenemos también una licenciada para que haga el seguimiento, también nos ayude a captar, o sea, apoya, no es apoya, que capte pacientes. Tenemos pacientes que están ahí por todos los consultorios, cardiología, endocrino, que no están captados. Se han venido por otro motivo referidos al hospital sin haber pasado el tamizaje. Entonces, no sé, pues en los centros
retornarles, llamarles a esa población en riesgo para que le tamicen, si lo ven, o sea, si está en 3B, de hecho tienen que referir. Eso es lo que queremos socializar y difundir, ¿no? Bueno, a este paciente se le tiene que hacer la referencia. Han presentado los diferentes a nivel nacional, ¿no? Sigue nomás. ¿Por qué? Porque todo lo que es esta vigilancia de salud renal está siendo evaluado. También hay un equipo a nivel nacional. Hay un equipo, ¿no?, que está a cargo de un nefrólogo, una licenciada. Es todo un equipo de gestión que está a cargo. Entonces ellos a nivel nacional están evaluando las diferentes redes, ¿no? Esto es, por ejemplo, la data hasta diciembre del 2024 y, bueno, esto es a nivel nacional, ¿no? Miren, a nivel nacional hasta el 2024 había registros de 124.000 a nivel nacional. El siguiente, por favor, y avanza. Acá sigue todo lo siguiente. 17. Lo importante que es entonces captar a nuestra población en riesgo. Después de captar, hacer el tamizaje, entramos al módulo. Después de haberle solicitado los exámenes, tenemos que recitarle al paciente. Es un promedio claro, el laboratorio también ya está involucrándose más, ¿no? Si son de Quillabamba, Sicuani, algo más lejos donde no están trabajando todavía, ¿no? Digamos, captando adecuadamente o de acuerdo a su población, sí se tiene que mejorar esas estrategias. A los pacientes es lo que se va a clasificar de acuerdo a este es un mapa de calor, ¿no? Ya han clasificado cuántas personas a nivel nacional. 2.832 alto riesgo. Siguiente. Eso está pendiente del mapa de calor, la implementación del mapa de calor, la implementación en cada centro, ¿no? Uno en los consultorios y también aquí, para poder darle ¿no? Eso está pendiente todavía. Bueno, ahora, ya en nuestro registro y monitoreo, vamos a pasar a otra, mm, a otra diapositiva, sí, a otra presentación. Cuando el mapa de calor nos indica, ¿Ese o el otro? este, el anterior se veía más grande, creo. Acá, por ejemplo, acá miren, esta ya es nuestra realidad actual, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo en nuestra red hasta septiembre. Hasta septiembre. Ya es una diapositiva que me han pasado del nivel central, porque como les digo, así van monitorizándolos por redes, ¿no? Y el mapa de calor, de acuerdo a lo que vamos a ver, pues verde obviamente es una población que no tiene problemas, ¿no? Su tasa de filtración glomerular sobre 90 y es un A1, y menos de 30, ¿no? De tasa, entonces, ya. La doctora me dice de que si tiene la tasa de filtración glomerular, suponiendo 70, ¿no? Y ya tiene una tasa albúmina creatinina de A2 o A3. Ya, si ese paciente tiene un antecedente claro, hipertenso, diabetes, si su tasa de filtración glomerular está entre 30 a 300, lo puedes llevar en tu centro, ¿no? Puedes ahí aplicar, bueno, uno, como nos va acá a hablar, es poner sobre lo que es el régimen nutricional, sus estilos de vida, aras. O sea, claro, podemos llevarlo al paciente, ¿no? Pero si es un estadio 1 o 2 de tasa de filtración glomerular y está en un A3, o sea, tasa albúmina creatinina mayor a 300, hay que referirlo. Hay que referirlo, ¿no? Porque si bien puede ser por el mismo problema de riesgo, hipertensión, diabetes, pero por ahí puede haber oculto otro problema.
Por ejemplo, un problema glomerular sobrepuesto, ¿no? Porque acá estamos hablando solo de albúmina. Si su albúmina nomás está más de 300, como proteinuria en total tal vez esté más, ¿no? 1 gramo. O sea, y ya, ¿algo más? Entonces, priorizaríamos a los que están en el mapa de calor como naranja. Claro, para que puedan llevarle ustedes. Entonces, Hasta el naranja. Hasta el naranja, sí. Miren, esta es una evaluación actualizada en el que hemos mejorado en relación hasta diciembre del 2024, hemos mejorado nuestra captación, nuestro tamizaje 3 veces más, ¿ya? Bueno, entonces, pacientes tamizados hasta septiembre, eso es de enero a septiembre de 2025, en nuestra red, pacientes tamizados 2.211. Claro que estamos todavía muy bajos dentro de nuestra población de riesgo, pero estamos mejorando. De esta población de pacientes tamizados, o bueno, diré captados como población de riesgo 2.211 captados. De ellos han tamizado a 2.171. O sea, tamizar es haberles pedido los exámenes, ¿no? Con los 3 códigos. De estos pacientes tamizados con exámenes de laboratorio, el módulo, ya con diagnóstico completo, según el módulo, nos han dado sin enfermedad renal crónica 1.622, el 75%, sin enfermedad. No hemos completado la pestaña, porque después la pestaña continúa de que sin IRC te pone, sin IRC, pero si ese paciente te dice sin IRC, tiene su riesgo, no le vas a dejar ahí, ¿no? Le dirás que regrese un año para lo que es tamizaje, ¿no? Que regrese un año, o si es que nota algún problema, edemas y eso son. Y te pone paciente con estadio 4, debe venir 4 veces, claro, es cada 2 meses, te pone cada cuánto tiempo, hay que evaluarlo como tal. Ajá, sí. ¿Ya? Y paciente tamizado. De ese paciente estamos viendo que el 75% sin IRC. Con ERC, 549 pacientes, que es el 25%, la cuarta parte. Es importante. Y de esta población con ERC, estadio de 1 al 3A, el 78%, ¿no? O sea, el 78% puede ser llevado en los primeros, ¿no? En los primeros niveles de atención, puede ser llevado. Y el estadio 3B a 5, teóricamente el 5 ya debería ser en diálisis, teóricamente, ¿no? Pero también tenemos ahí como 10 pacientes ya en estadio 5 que los estamos llevando en el hospital, así manejándoles con sus estilos de vida, ¿no? Ya ese paciente tiene que ser controlado cada mes. Imagínense, estoy ahorrando 10 pacientes que no entren todavía a diálisis. Costo. Claro, ese es el detalle. Y entonces, de 3B a 5 hay 122 pacientes. No es poco, solamente de esa poca población que se ha captado. 122 pacientes. En poco tiempo, de hecho, que sí van a llegar a diálisis, pero se está retardando, ¿no? Retardarles 1 o 2 meses es algo significativo. Y acá está el mapa de calor. Ahí está, por ejemplo, acá como estamos viendo, pues el verde es paciente sin ERC, estadio 3A, ¿no? A nivel central, han estratificado con el mapa de calor y en riesgo 91. Toda esa población debería, acá, del 3B 122, pues deberían estar en el hospital. Deberían referirnos, pero no tenemos los 122 referidos. ¿Ya? ¿Y qué centros asistenciales? Bueno, de alguna manera han empezado a captar. Acomayo, ¿no? No sé qué población tienen un paciente captado. Un paciente captado, este grupo es sin RC y de estadios 1 a 2A. A 3, perdón, 1 a 3A y este otro grupo es de 3B a 4.
Está bien, o sea, estamos en buena, qué bueno que aunque sea con uno o dos, pero ya estamos, ¿no? Ya sabemos que tenemos ese aplicativo que tenemos que captar a los pacientes, ¿ya? ¿Y qué centro ha aumentado y por ahí de que nuestro tamizaje ha mejorado? Es el metropolitano, como saben, es el centro que tiene pues la mayor población, ¿no? 35% de inscritos. Y ellos han mejorado, ¿no? Mejorando la coordinación, sus estrategias. De ahí que comparando, este cuadrito, por favor. Cuatro solo habíamos captado 1.206 en la red y se hizo un tamizaje a 916, ¿no? En relación a lo que hemos visto, estamos en 2.100 tantos tamizados. O sea, estamos mejorando. Eh, eh, con el interés de todos nosotros tenemos que seguir mejorando, porque estamos viendo lo que implica, ¿no? No, o sea, ya digamos, obviamente la institución, ¿no? La institución, pero para el mismo paciente. Y los pacientes sí se adhieren y sí se preocupan cuando se les habla claramente tiene en este problema, sus riñones se están deteriorando, ¿no? Hay que ver la estrategia porque obviamente también hay algunos, si les dices ya 4 o 5 ya para diálisis, alarmarles, no va a volver, ¿no? O sea, hay que ver las estrategias de explicar. No se presenta, se acuerda. En cuanto entonces lo que vamos a cada uno de nuestros centros asistenciales, ojalá que se hayan conectado los directores y la verdad, la, las IPRES de Quillabamba y Urubamba, mm, también Espinar, no sé si es por sus medios de laboratorio, que todavía no se están adhiriendo al tamizaje. Les vamos a solicitar que es parte, ¿no? Parte de lo que debemos hacer. Como les decía, nuestra estrategia, sabemos que hay limitación de personal, el paciente más llega por otros cuadros de enfermedades, pero basta con dos, tres, ¿no? O uno, por lo menos, en cada consulta captar y ese paciente volverlo a citar, ¿no? Dándole un adicional. O sea, van a ver que es muy grato, que es grato llevarle a ese paciente ¿no? Entonces, pues hemos mejorado, no es que ya eso es lo ideal es captar a toda la población en riesgo, que va a demorar mucho, pero tenemos que avanzar, por el bien de los pacientes y también por todas las situaciones que implica la enfermedad renal crónica en los estadios 5 que ya van a estar en diálisis, ¿no? Van a llegar a diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante, ya son costos económicos y sociales. Eh, entonces ahora tenemos más de 400 en estadios 3B a 5, pero hasta diciembre tenía captado solamente teníamos 29. Y es lo que se está demostrando que sí, está mejorando. Varios centros han mejorado sus estrategias. Para ir viendo qué hacemos en cuanto a lo que es ya la intervención, ¿no? Porque no se trata solamente le capto y ahí queda, llevo mi estadística, sino qué hacemos. La otra, rápidamente les comentaré sobre, ¿Eso? tenemos el apoyo del licenciado Cristian, que nos va a hablar sobre, no, sal de todo, sobre lo que es el manejo nutricional. Porque lo primero, cuando al paciente le detectas un problema crónico, no un problema crónico, te va a preguntar qué come, ¿no? Entonces, orientarnos qué alimentos es lo que debemos de. A la otra diapositiva. Erika, ¿y existe una coordinación con lo que es referencias? Sí, sí, sí. Acá con referencia se ha coordinado. Ajá, acá. Con referencia sí se ha coordinado sobre lo que son las consultas de enfermedad renal crónica.
justamente para que puedas, como, no sé, tenemos que ir, claro, mejorando nuestras estrategias, que les pondrán un sello, porque todavía no se les está detectando, ¿no? A qué consulta debe ir ese paciente. Porque la consulta que acá nos ponen es como salud renal. Y, por ejemplo, no le toman en cuenta. O sea, no ubican, no es como una consulta normal. Y no está como salud renal. Y eso tenemos que estar reiterando, es salud renal. Sí, Y nos dicen, no hay cita, pero yo ya tengo ahí, ¿no? En referencia se pone, por favor, al doctor que está de jefe de referencias, tengo estas consultas y para darles las citas. Entonces, cuando estamos ante un paciente que le hemos detectado, no solamente ya como enfermedad renal crónica, sino que esté en riesgo, ¿no? Y toda la población en general, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? Nuestros estilos de vida, empezando de lo que son los ejercicios, el movimiento. En esto, cada vez a nivel ya así de otros lugares, centros, o ¿no? De centros que llevan enfermedad renal, bastante está incidiendo en realizar trabajos de investigación sobre las ventajas de lo que es el ejercicio, la nutrición, ¿no? Está habiendo avances también en cuanto, no sé, aparte de lo que son las estrategias de medicamentos que retardan, ¿no? Que actúan directamente en lo que es la inflamación, la fibrosis. En general, miren, en general, ¿qué se está viendo ya en otra? Es que es ver fisiológicamente qué ocurre, de dónde parte todo esto, ¿no? ¿De dónde parte? Cuando uno tiene una enfermedad renal crónica de por sí, una diabetes, por ejemplo, nuestro organismo entra en un proceso inflamatorio, ¿no? La obesidad, la diabetes, la enfermedad, la hipertensión, problema oncológico, lo primero, un problema inflamatorio, es lo último, los conceptos últimos que están, ¿no? Dándose. A partir de esa inflamación se estimulan mecanismos de liberación, ¿no? Los macrófagos, que son las células que van a entrar cuando hay procesos inflamatorios, liberan lo que son las citoquinas. Y la citoquina que más produce proceso inflamatorio es la interleuquina 6, una de ellas. Esa interleuquina 6 actúa a nivel del endotelio vascular, a nivel ya de todo. Ya se empieza la cascada de proliferación celular, la cascada de que haya fibrosis y todo ello, ¿no? Sobre lo que ya una persona tenga, por ejemplo, un factor de riesgo. Por ejemplo, un factor de riesgo es una persona que ha nacido con bajo peso al nacer, menos de 250 gramos. Es un bajo peso al nacer. Incluso, miren, hasta dónde deberíamos si no tenemos una causa clara, preguntar, ¿no? Usted sabe con cuánto no ha nacido, cuánto de peso, o a la mamá. Menos de 250 gramos. Bajo peso al nacer es un bajo de riesgo. ¿Por qué? Porque están naciendo con menos cantidad de nefronas. Así es. Entonces, a partir de ese problema de menos cantidad de nefronas, al hacer que las nefronas que tenemos 1.000.000 a 1.200.000 nefronas, unidades funcionales en cada riñón, ¿no? Pero hay pues situaciones en que tenemos menos cantidad. Ahí se desencadena toda la cascada de inflamación. Entonces, para poder actuar primero sobre esa cascada de inflamación, el ejercicio, el movimiento y las dietas, ¿no? El licenciado nos va a hablar sobre lo que son las dietas. Y luego las estrategias de control de la presión, glucosa, controles de los hábitos nocivos, tabaquismo, alcohol, ¿no? Nuestro tipo de alimentación que nos gusta consumir siempre, ¿no? Nuestras gaseosas y todo ello. Siguiente rápidamente. Siguiente, por favor. También nos comentó, al inicio tuvimos la charla con los internos y residentes del hospital. Lo que nos indican las guías es que al menos por semana se debe de realizar un ejercicio algo moderado, ¿no? Caminata, un ejercicio de una carrera, promedio unos 150 minutos por semana.
o no, dependiendo también de la tolerancia cardiovascular y física. Y debemos lograr un índice de masa corporal óptimo. Siguiente. La dieta, ya vamos a tener más, con mayor detalle. Son detalles de la dieta, sigue nomás, control de la glicemia. En cuanto a en cuanto al control de la presión arterial, lo primero no es dar medicamentos antes de que ya está bien. Tenemos medicamentos ahora al alcance que nos actúan directamente sobre la fibrosis, pero si no está bien controlada la presión arterial, ¿no? Si no está bien controlada su glicemia, lo primero que debemos preocupar es controlar la presión arterial y debemos mantener es menos de 130 en realidad, ¿no? Porque 120 es cierto, hay estudios europeos, americanos. El americano nos dice que seamos más exigentes. Nos dice la sistólica mantener menos de 120. La guía europea menos de 130, teniendo en cuenta también otros aspectos, ¿no? Entonces, mantener una presión arterial entre 100 a menos de 130 o 130 la sistólica y la diastólica entre 60 a menos de 80, un promedio, ¿no? Porque obviamente también las situaciones de hipotensión, ¿no? También tenemos que evitar, porque la hipotensión menos de 90 sobre 60 también nos puede llevar ¿a qué? A disminución del flujo sanguíneo a nivel renal. Entonces por eso es de que si damos antihipertensivos, diuréticos, tenemos que ir controlando la presión arterial, ni bajarles mucho y mantenerles un nivel adecuado. Entonces tenemos pilares, ¿no? Los inhibidores del sistema renina-angiotensina, tenemos en el hospital, tenemos los sartán, irbesartán, valsartán, ¿no? Dentro de los que manejamos. Tenemos los IECA, inhibidores de la enzima convertidora, captopril, enalapril, tenemos los dos. Claro que hay otros medicamentos IECA, ¿no? Lisinopril y todo ello. Miren, el captopril, que es el primer IECA, inhibidor de la enzima convertidora, que se conoce en 1986, o sea, como nefroprotector, el captopril, que ha sido el primer medicamento que se ha utilizado como nefroprotector, ha sido en 1986, ¿no? Claro, antes, cuando apareció era por la hipertensión solo, pero como nefroprotector desde esa época. Y de acuerdo a los estudios que han realizado, había disminución de la albuminuria principalmente, porque básicamente era para disminuir la albuminuria, la proteína, esa de esto deben decir, pero la proteinuria en general solo como captopril, ¿no? Luego progresivamente han ingresado los ARA, ¿no? O sea, los inhibidores antagonistas de los receptores inhibidores de los receptores, ¿no? ARA2 de la angiotensina. Ya, y sí podemos empezar. Si el paciente está adecuadamente controlado, tiene una presión adecuada como para, si hemos detectado a una persona, a un paciente ya con una microalbuminuria A2, o sea, más de 30, podemos empezar no captopril, ¿no? Sino un enalapril, por ejemplo, empezando con una dosis titulable, ¿no? Así no tenga presión alta. Podemos empezar con enalapril, todavía se utiliza, los IECA. Los sartán también podemos empezar, pero si no hay hipertensión, acá mismo empezamos es lo que tenemos, ¿no? Obviamente hay otro grupo de medicamentos, pero lo que tenemos y son útiles, son demostrables de acuerdo a los estudios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos de cuidar? Es cierto de que los IECA, cuando ya son estadios avanzados, también hay que tener en cuenta, porque puede haber hipercalemia, disminución de la tasa de filtración glomerular, pero esto es vía monitorizar, cuando hemos empezado un IECA, ¿no? O un ARA2. Siguiente. Entonces, un nivel es utilizar IECA o ARA2, lo que tenemos. Ahora, es esto de los cotransportadores que son los que hoy en día están, es cierto, en nuestro país estamos
manejando cada vez más, ¿no? En otros países ya están si bien tenemos 4 pilares, ya están en el quinto, sexto, séptimo pilar. ¿Por qué? Porque hay medicamentos, por ejemplo, acá cada medicamento, cada uno de estos grupos tienen un mecanismo de acción, pero hay medicamentos, por ejemplo, del quinto pilar, ya son medicamentos que actúan a nivel de la endotelina, del endotelio, ¿no? Otro grupo de medicamentos que actúan más adelante todavía, inhibiendo, o sea, estimulando el óxido nítrico, por ejemplo. O sea, ya estamos en sexto o séptimo pilar. Cada vez hay más medicamentos que van a llevar a la nefroprotección y retardar bastante lo que es el avance de la enfermedad renal crónica. Pero nosotros estamos, ahora mismo, esto del uso de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que sí se utiliza ya, no es difícil, de la utilización, ¿no? Podemos utilizarlos. Si el paciente ya tiene, como les decía, un A2 mayor a 30, a partir de mayor a 30, ya deberíamos o sea, complementariamente, después de haberle controlado bien la presión, la diabetes, los otros factores de riesgo, peso, ¿no? Podemos ingresar. Tenemos acá, por ejemplo, en general la dapaglifosina, la empaglifosina, ¿no? Ya. Con estos medicamentos, cuando la tasa de filtración glomerular esté más a 20, tampoco, no es que tampoco esto sea la panacea. Ya estoy viendo de que hasta pacientes que tienen hasta, digamos, un estadio 5, dependiendo, si ese paciente, ya no, pero que le va a darle esperanza, esto te va a retardar más o te va hasta curar, no, no es así tampoco, ¿no? Pero tiene sus indicaciones. Si tenemos una tasa de filtración glomerular más de 20, o sea, ya está avanzado, sí, podemos utilizar. Con algunos cuidados, ¿no? Algunos cuidados como la hidratación, porque pueden bajar o sea, producen diuresis aumentada. Si el paciente está utilizando diuréticos, si vas a agregarle este medicamento, ya sea dapaglifosina o empaglifosina, le suspendemos el diurético, ¿ya? Y dependiendo si es edema, bueno, puedes darle simultáneo, pero hay que tomar en cuenta eso. Porque muchos dicen, he estado con mareos, me he deshidratado, entonces tomar en cuenta esos puntos. O si tiene infecciones urinarias a repetición complicadas, tampoco no es recomendable ya complicadas a repeticiones, ¿no? Porque como estos inhibidores, como dice su nombre, actúan a nivel del túbulo proximal, inhibiendo la reabsorción de glucosa y sodio. A nivel del túbulo proximal nos inhibe la reabsorción de glucosa y de sodio. Y como está inhibiendo esa reabsorción, que es lo normal que se realiza en el túbulo proximal, va a haber glucosuria y va a eliminar sodio. Entonces, la glucosuria, si hay como un paciente diabético mal controlado, la glucosuria que nos va a alterar la flora a nivel vaginal, ¿no? Entonces puede condicionarnos infecciones urinarias, por ejemplo, ¿no? Un paciente podemos utilizar en diabéticos y no diabéticos, basta que ya tenga su daño renal, su tasa de filtración. Ya, entonces, no sorprendernos si un paciente no diabético evaluamos su examen de orina, está usando EMPA, dapaglifosina y hay glucosuria, es por el medicamento. Ujú. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, ese es el segundo pilar, ¿no? El tercer pilar que también tenemos ¿no? En el mercado, todavía esto de las DAPAs sí están evaluando el ingreso a la institución. ¿Por qué? Porque o sea, ya pues está demostrado y tenemos que utilizar, ¿no? Por lo menos a partir de 3B, porque se está utilizando, pero es algo costoso, el paciente trata de comprarse. El siguiente son los diferentes estudios. Ahí, por favor. Y este otro grupo son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, ¿cómo son? ¿Qué mineralocorticoides es lo que tenemos en el hospital y el más común? La espironolactona, ¿no?
la espironolactona. Este grupo de medicamentos se dividen en no esteroideos y esteroideos. Un antagonista del receptor de mineralocorticoide esteroideo es la espironolactona. Entonces, los mineralocorticoides, ¿qué efecto tienen? Por ejemplo, ¿qué es la aldosterona, no? La aldosterona. Entonces, la aldosterona tiene un efecto fibrótico que estimula la fibrosis potente. La aldosterona sabemos que actúa a nivel del túbulo distal. El túbulo distal, pues, nos reabsorbe sodio y elimina potasio, ¿no? De por sí. Si estamos utilizando un antagonista, o sea, lo contrario, va a reabsorber potasio. Por ahí el cuidado es que tengamos de la hipercalemia, ¿no? Así, 23 exacto, 92 ahorrador de 7108. potasio. 23 92 Ya, 7108. entonces los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, la espironolactona tiene todavía su uso en cuanto a las pacientes con normocalemia, o sea, potasio normal menos de 4,8, Una bolsa, que por favor. eso puede utilizar en los pacientes que no controlan bien la presión, puedo Mm. complementar con la espironolactona, empezando con 25 miligramos, tenemos de 25, ¿no? Dosis bajita, ¿no? Pero toman en cuenta el potasio, ¿no? Y bueno, pues si la función renal también. Pero los que ya tienen un Ya efecto funcionan. protector es pues la finererona, ¿no? Y no salgo en Eh, uno, no voy a salir en el segundo ni en el pacientes tercero. con filtración mayor de 25 mililitros, Sí, 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 sí. tenga una tasa de albuminuria, creatinuria mayor o igual a 30. Sí, por favor, Esas por son favor. las indicaciones. Y hoy en día ya No, hay el trabajos equipo que bien, ¿no? están Eh, saliendo cápsulas pues me he dado cuenta que asociadas, mi está pero- un ISGLT2, inhibidores y- SGLT2, como DAPA y EMPA, todavía EMPA, hay un trabajo de EMPA más la finerorona, asociar, entonces se potencia, el efecto nefroprotector se potencia. Es un estudio Confidence que está en desarrollo y va a terminar, ¿no? O sea, cada vez también, obviamente, los laboratorios van viendo sus estrategias, ¿no? Para mejorar y, bueno, pues, dar más alcances. Hasta acá, esos dos medicamentos, esos tres pilares están en el mercado, ¿no? Tenemos el otro, bueno, acá hablábamos de la finererona, que es el antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide. Empezamos en personas que tengan el potasio menor o igual a 4,8. Se suspende si es que llega a 5,5, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a reabsorber potasio. El siguiente, por favor. Y ese es el otro grupo que todavía, bueno, al menos no, acá no estamos utilizando, pero en Lima ya han ingresado porque tiene otros efectos también, pues, que son los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón. Tiene otro mecanismo, ¿no? Otro mecanismo a nivel de los receptores, receptor de glucagón a nivel intestinal, pancreático, a ese nivel. Pues este medicamento tiene un efecto muy importante. Además, si la persona ya tiene un índice de masa corporal mayor a 28, 25, entonces, no de por sí para la misma obesidad se utiliza ya como primera línea. Este medicamento dentro de los que tenemos, es semaglutide, ¿no? Semaglutide. En adultos con diabetes mellitus y RC, claro, tiene otros efectos también para mejorar la glicemia, en los que ya no podemos, hay contraindicación de utilizar metformina, por ejemplo, ¿no? Ya si la tasa de filtración está menos de 30, metformina ya no. Es un riesgo, ¿no? Hemos tenido casos de emergencia que han llegado con pacientes con menos de 30 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular, vienen en una acidosis metabólica severa, ¿no? Cosas complicadas. No es que la metformina sea mala. Si los pacientes piensan, pues no, la metformina me ha hecho daño, no.
es que ya no estaba indicado utilizar. Entonces, en ese grupo de pacientes tenemos para utilizar a otros grupos, ¿no? Y por favor. Hasta acá las intervenciones, ¿no? Mm, A continuación, el licenciado Cristian Vela, ¿no? Ujú. Le he invitado al licenciado Cristian Vela porque tiene bastante interés en esto de la enfermedad renal crónica. Entonces, aclarando que nosotros estamos viendo enfermedad renal crónica sin diálisis todavía, ¿no? Porque ya es, o paciente que ya está en diálisis, pues ya es otro manejo, otras indicaciones, ¿no? Pero acá estamos viendo pacientes que vamos a llevarles durante la progresión de su enfermedad renal, tratando de retardar esa progresión, ¿no? Que se puede ir acelerando. Les voy a dejar, No, muchas no sé gracias. si han entrado. Sí, están Ay, conectados. si tienen algún comentario o pregunta, por favor, los asistentes que están en la red. Con las disculpas porque la verdad no se está desarrollando como hubiéramos querido, ¿no? Sobre todo por la transmisión. Este tema de la nutrición es un tema muy necesario, importante para los propios pacientes, ¿no? No consiste en decirles no comas, porque la verdad no es así, no es así, ¿no? Entonces a veces más se les confunde y es un problema para ellos. Claro. Pasa, por favor, Ya, licenciado. gracias. Bueno, voy a parar un ratito. Bueno, muchas gracias a la doctora y a la organización en sí por invitarnos al área de nutrición. A ver, básicamente, bueno, mi nombre es Cristian Vela, soy nutricionista clínico asistencial. Este tema de la alimentación y la nutrición es muy importante durante estas primeras etapas de la enfermedad renal crónica, incluso desde la etapa aguda. Justamente, ¿por qué? Porque es posible, y les voy a mostrar un cuadrito más adelante, que el avance de la enfermedad o del deterioro del funcionamiento del riñón se pueda frenar desde la alimentación. Recordemos que la alimentación es algo que estamos sujetos todos los días. No, muchas veces nos dicen, no, pero la comida, ¿qué me va a hacer? ¿Qué diferencia puedo tener con la comida y esto? Comemos todos los días, comemos como mínimo 3 veces al día. Por lo tanto, 3 veces al día vamos a ingerir cosas que nos pueden afectar al riñón o a cualquier órgano como tal. En este sentido, se ha evidenciado, ya, bueno, como ya se ha tocado anteriormente, datos epidemiológicos, que la enfermedad renal crónica representa actualmente un problema de salud pública muy importante, donde hasta con una prevalencia estimada del 10% de la población adulta, e incluso en poblaciones un poco más limitadas, del 2003 al 2022. En el 2025 exactamente se presentó una investigación de un tamizaje de enfermedad renal justamente a nivel de salud, donde se encontró que un 24,3% de la población evaluada ya tenía al menos algún indicio de enfermedad renal crónica. Además de ello, se ha evidenciado que el consumo elevado de algunos micronutrientes como el sodio, el fósforo inorgánico y algunos macros como las proteínas de baja calidad, que principalmente los encontramos en alimentos ultraprocesados, tienden a incrementar el riesgo cardiovascular y el riesgo a nivel renal, lo cual tiende a generar que avance mucho más rápido justamente el problema de la enfermedad renal crónica. Ahora, a nivel epidemiológico y de intervención, no solo a nivel nutricional, sino a nivel general, hace mucho tiempo ya se viene evidenciando que la importancia justamente de que este control diagnóstico e inicio de intervención se dé en las primeras etapas de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? En muchos casos, acá a nivel nacional, por un tema quizás de gestión, incluso a nivel social, gran cantidad de pacientes vienen a recién enterarse que están con la enfermedad crónica en los últimos estadios, estadios 4, estadios 5, incluso ya inician el tratamiento de diálisis inmediatamente. Y la idea justamente de todo este proceso es que
no lleguemos a esos estadios, sino que desde el primer estadio hasta el cuarto estadio se haga el diagnóstico y se haga una intervención temprana. Este cuadrito justamente es resultado de investigaciones del año 2020 a 2022, donde se puede evidenciar justamente lo que les menciono. Pacientes, bueno, es un ejemplo, un paciente de 70 años con una tasa de filtración glomerular de 70 mililitros por minuto. En este caso, si estos pacientes son iniciados con una intervención oportuna, ¿a qué nos conlleva? Que podemos retardar el avance de la enfermedad renal hasta llegar a un periodo de diálisis hasta de unos 11 años. El mismo caso, un paciente de 70 años con una tasa de filtración glomerular de 70 mililitros por minuto, ya básicamente en un estadio avanzado, se puede retardar hasta en 3 años el inicio de la diálisis. ¿A qué quiero llegar con eso? Que justamente esta intervención temprana de la enfermedad renal va a frenar, y no lo digo por un tema de solamente experiencia clínica, sino investigaciones a largo plazo ya han estado evidenciando este tipo de situaciones. Así que por tal motivo, es vital, importante el trabajo multidisciplinario del equipo de salud renal. En este caso, desde las guías CADIGO del 2024 ya incluye dentro del equipo multidisciplinario al nefrólogo, el endocrinólogo, cardiólogo, cirujanos, enfermeras, farmacéuticos, nutricionistas especialistas en lo que es salud renal, incluso trabajadores sociales. ¿Justamente para qué? Para evitar que este daño renal en etapa inicial progrese. Por eso es vital, importante, el programa del módulo de salud renal del Seguro Social. ¿Por qué? Porque no solamente está abarcando a esto, sino también está abarcando desde el primer nivel de atención. Este primer nivel de atención es vital, es importante para poder frenar este avance progresivo o degenerativo de la enfermedad renal como tal. Ahora, a nivel de nutrición, generalmente hablamos mucho de lo que es el proceso de atención nutricional. El proceso de atención nutricional es básicamente un proceso estandarizado de cómo es que nosotros como nutricionistas actuamos ante cualquier tipo de situación clínica. Básicamente, esperaba que haya algún colega nutricionista presente, estos pasos, paso uno, 2, 3 y 4, son importantes conocer y detallar. ¿Para qué? Para saber qué abordaje tener finalmente con el paciente. Pero a nivel del primer nivel de atención, ¿qué es al menos lo que necesito o necesitamos a nivel de nutrición que se empiece a hacer? En lo que es el cribado nutricional. Este cribado nutricional o tamizaje nutricional o screening nutricional, para empezar, es como todo tamizaje, son determinaciones de riesgo que pueda tener cualquier paciente, en este caso enfocado en el paciente renal, a tener una desnutrición. Estos riesgos, básicamente lo que nos van a determinar es qué tanto, bueno, riesgo, valga la redundancia, va a tener el paciente de sufrir un proceso de desnutrición que nos puede complicar más adelante la enfermedad renal. Estos cribados nutricionales lo puede realizar cualquier personal de salud, personal técnico, enfermería, médico, nutricionistas o no nutricionistas. Y eso es importante, más o menos que lo manejemos en nuestras CIPRES. ¿Por qué? Si vamos a hacer una atención integral, tanto enfermería como medicina, no nos vamos a dar el trabajo de realizar todo el proceso de atención nutricional, considerando que tenemos muchas más actividades que hacer solamente con este paciente. Así que, según la guía CADIGO en el 2024, que es una de las últimas actualizaciones que hemos tenido, nos indica que uno de los riesgos más utilizados con mayor incidencia en beneficios positivos que se ha tenido a nivel nutricional es el tamizaje MNA o Mini Nutritional Assessment, que básicamente es un tamizaje que nos va a ayudar a determinar que si el paciente se encuentra en un estado nutricional normal, en un riesgo de desnutrición, de acuerdo a la puntuación, o en una desnutrición ya determinada. Muchas veces, quizás por temas de tiempo, ¿qué hace el médico o la enfermera? El paciente está delgado y le dice, no, desnutrido, a nutrición. O desnutrido, y si no tiene nutricionista, no me comas esto, no me comas esto, o sí cómeme esto. Y el paciente está con una enfermedad renal, pues estadio 2, estadio 3.
que es donde se empiezan a ver ya las alteraciones metabólicas. Justamente el detalle está en que estemos nosotros seguros, a ciencia cierta, de que existe esta deficiencia nutricional en estos pacientes. ¿Para qué? Para que el tratamiento y el control sea el adecuado. Normalmente, y eso sí se viene evidenciando actualmente, el médico y la enfermera puede iniciar justamente este retraso de la progresión de la progresión de la enfermedad renal a nivel nutricional, siempre y cuando tengamos en cuenta pautas muy importantes o puntos muy claves que se puede recomendar al paciente de manera muy clara, incluso previo a la consulta con el nutricionista. Básicamente, este tamizaje nutricional es este, principalmente, donde nos brinda puntuaciones desde 0 hasta 14 puntos. En este caso es al revés, los puntajes más bajos nos van a dar el riesgo, en este caso, de desnutrición, los cuales nos van a permitir ya empezar con tratamientos o intervenciones nutricionales como suplementaciones, enriquecimientos en la dieta, controles en el tema del peso y evaluaciones nutricionales más exhaustivas. A nivel de un riesgo a desnutrición, todavía no con un diagnóstico de desnutrición concreta. Podemos hacer controles, como el control de peso paulatino con el paciente y reevaluaciones periódicas. Y a nivel de tratamiento, hablamos de enriquecimientos de dieta, suplementaciones nutricionales dependiendo de cada caso. En este riesgo no todos van a requerir suplementación nutricional. Y bueno, y el tema del control exhaustivo de peso, ¿no? Y bueno, y una reevaluación constante, ¿no? Por otro lado, otro de los tamizajes más utilizados, ahora se ve, ahora no, tamizajes más utilizados a nivel de nutrición renal, bueno, viene a ser el Malnutritional Inflammatory Score, que es un tamizaje de inflamación, pero que principalmente se utiliza ya en la etapa de diálisis. Así que no vamos a adentrarnos mucho en esto. Principalmente este tamizaje nos da una visión panorámica de un estado inflamatorio que puede estar pasando el paciente, utilizado principalmente en pacientes en estadio 5 ya en diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, lo cual nos permite determinar un estado inflamatorio sistémico asociado a varios puntos como estilos de vida, pérdidas de peso, nivel de actividad física, incluso algunos marcadores específicos como albúmina y tasa de transferrina o transferrinas principalmente. Otro de los tamizajes nutricionales que actualmente se vienen utilizando es la valoración global subjetiva, que es una de las más sencillas. Básicamente, esta valoración global subjetiva consta de unas 5 o 6 preguntas que son muy puntuales, que según las guías CADOC en el 2020 son las que se han venido utilizando en adultos con enfermedad renal crónica en estadios prediálisis. Básicamente este tamizaje es un tamizaje que se puede realizar en cualquier grupo poblacional, pero Kadok en el 2020 encontró que existe un muy buen tamiz justamente para determinar si hay un buen estado nutricional, una malnutrición moderada o un riesgo a malnutrición, o ya hablamos de una malnutrición grave en pacientes en enfermedad renal. Así que si me preguntan cuál les recomiendo, este es el más sencillo. El MNA es mucho más profundo, son preguntas mucho más profundas y las puntuaciones son mucho más específicas. Si es que por A o B tenemos el tiempo y la posibilidad de hacer este descarte de desnutrición en nuestros pacientes con enfermedad renal, perfecto. En el caso de no poder, el BGS es muy útil. También, como si podemos observar en la parte de abajo, justamente subjetivo, nos da los tamizajes de riesgo nutricional, los resultados de riesgo según siglas A, B y C, donde A es un buen estado nutricional, B es un estado de riesgo o riesgo de malnutrición o malnutrición moderada y C ya es una malnutrición grave. Generalmente, según los protocolos de atención nutricional, ya cuando encontramos una malnutrición grave, ya es necesario derivar al nutricionista, especialista en nutrición clínica, porque acá ya no solamente es decir qué comer, sino acá ya es agarrar al paciente de manera individual, dosificar las calorías a nivel dietético y, de ser necesario, iniciar una suplementación. Como segunda parte del proceso de atención nutricional, esto ya es específicamente de trabajo del nutricionista clínico, que es la evaluación nutricional objetiva, donde vamos a encontrar
procesos específicos que a nosotros como nutricionistas nos permite ya iniciar, determinar primero un diagnóstico nutricional e iniciar con un abordaje nutricional mucho más específico. Recordemos que nosotros como nutricionistas eh, no tratamos a la enfermedad renal como tal, sino tratamos al paciente. Tenemos pacientes con enfermedad renal en los diversos estadios, tenemos pacientes con enfermedad renal en los diversos estadios, adultos mayores, adultos jóvenes, con complicaciones sistemáticas, complicaciones crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera. Por lo tanto, para nosotros poder ahondar mucho más en estos casos específicos, utilizamos este proceso de atención nutricional, que en sí no es necesario que ni medicina ni enfermería lo sepa a memoria, pero básicamente se los presento para conocer. Se clasifican por seis etapas que básicamente utilizamos el abecedario para recordarnos. Lo que es la letra A es la evaluación antropométrica, que básicamente puede conformarse por una evaluación de composición corporal, ya sea por bioimpedancia, que según las últimas guías de práctica clínica a nivel de enfermedad renal ya es necesario trabajar con impedancia o bioimpedancia analítica. O en el caso de no tener en instituciones públicas, simplemente la antropometría. Trabajamos con el peso, con la talla, con medidas de circunferencias y pliegos que nos van a dar principalmente el perfil a nivel de masa grasa y masa muscular que cuenta cada paciente. Está la evaluación bioquímica, que en este caso a nivel de pacientes renales, todos los meses o en cada control nosotros necesitamos saber cómo está el estado bioquímico de este paciente, porque el tratamiento nutricional del paciente renal se va a basar, uno, en el estado nutricional como tal y dos, en el estado bioquímico. Muchas veces o anteriormente ya se tenía como costumbre, paciente renal no come carne. Paciente renal no come cítricos porque tiene mucho potasio. Paciente renal no come fósforo, no come pescado porque tiene mucho fósforo. No, ahora no necesariamente. Justamente por eso es que necesitamos hacer un control específico de cómo está el perfil renal, el perfil de electrolitos de estos pacientes. La evaluación clínica donde básicamente vemos signos clínicos de deficiencias nutricionales que pueden estar asociados o no a la enfermedad, casos de edemas, casos de alteraciones en la piel, a lo que usualmente se conoce como piel urémica, que van a ser manifestaciones clínicas o incluso signos de deficiencia de proteínas que el paciente ya va a empezar a evidenciar, pero por desconocimiento muchas veces lo va a asociar a cualquier otra cosa. Pero a nivel clínico ya lo podemos referir justamente a la enfermedad con la que está pasando. Bueno, lo que es la evaluación dietética, que es la evaluación que normalmente se realiza para conocer cuáles son las costumbres dietéticas de los pacientes. La evaluación ecológica, que principalmente nos conlleva a ver cómo está el estado de la microbiota intestinal. Sabemos que a nivel de enfermedad renal existen muchas toxinas urémicas que tienden a generar alteración en la microbiota intestinal, como es el caso del pecresol, del bisfenol, el indiol, el sulfonato de indoxilo, que son toxinas urémicas justamente que se van a producir a nivel intestinal por la degradación, por el exceso de urea que vamos a tener en estos casos, lo cual nos va a generar un proceso de disbiosis, alteración en la microbiota intestinal que va a alterar justamente el metabolismo o el proceso metabólico de los alimentos. Y finalmente, la evaluación funcional. La evaluación funcional nos va a permitir asociar a la evaluación antropométrica con el estado funcional muscular del paciente, lo cual nos puede diagnosticar o prediagnosticar un estado de sarcopenia o o pérdida de la funcionalidad muscular en estos casos. ¿Todo esto para qué? Para llegar a la intervención nutricional, que es básicamente lo que necesitamos conocer, sí, en este caso. Esta parte de la intervención nutricional también ha sufrido muchos cambios a lo largo de todo este tiempo. Las diversas actualizaciones de las guías de práctica clínica en enfermedad renal han ido cambiando muchas de las indicaciones específicas y concretas. Por ejemplo, esta es una de las indicaciones más utilizadas hasta el año 2019, que lo utilizaban en la gran mayoría de investigaciones en enfermedad renal, donde se especificaban muchos puntos a nivel de todos los nutrientes que podíamos relacionar a la enfermedad renal. Pero esto también fue avanzando, se fue desarrollando con más
con en puntos más específicos. Por ejemplo, para el año 2018 se utilizaba que eso eran las actualizaciones hasta el 2020, 2017 a 2020, donde, por ejemplo, hablábamos de que en las primeras etapas, etapa 1 y 2 de la enfermedad renal, se podían a dar aportes de 0,8 a 1 gramos por kilogramos de proteínas en la dieta del paciente, y a partir de la etapa 3 a la etapa 5 ya íbamos a ser más específicos. Pero actualmente la guía CADIGO en la actualización 2024 es la que nos viene a presentar. Esta sí va a ser actualmente, según la evidencia científica, la distribución de energía que vamos a tener con nuestros pacientes renales. Actualmente hablamos que el aporte energético en cualquiera de las etapas de la enfermedad renal, vamos a hablar de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Esto también vamos a tratar de individualizar. No vamos a dar la misma cantidad de calorías a un paciente obeso que a un paciente desnutrido. En el paciente obeso vamos a hablar del peso ideal, el peso ideal que debería de tener este paciente. El consumo de proteínas sí se ha disgregado mucho más. En este caso, en los primeros dos estadios, se habla de un consumo mayor a 1,3 gramos por kilogramo de peso al día. ¿Por qué? En estos dos primeros estadios no se evidencia muchas alteraciones metabólicas en el paciente. Incluso la misma tasa de filtración nos muestra que aún hay una filtración adecuada, que si hay una restricción proteica muy alta, podemos inducir al paciente a un estado de desnutrición proteico-energética. Por lo tanto, por eso justamente es vital, importante que se estratifique bien el estadio de la enfermedad renal en el que está el paciente. ¿Para qué? Para poder dar las indicaciones dietéticas. Las indicaciones dietéticas a partir del estadio 3A en adelante sí se van a disgregar un poco más, donde se habla de que si el paciente exclusivamente me va a consumir dieta, sin ninguna otra suplementación, más aún en estadios 3A, 3B, hasta el estadio 4 prediálisis, vamos a dar un aporte de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Normalmente, para graficar un poco más sencillo, lo que nosotros comemos es aproximadamente de 0,9 a 1 gramo de proteína por kilo de peso, que es aproximadamente una porción de pollo, un octavo de pollo, un filete. En el caso de ellos, hablamos de un poco menos, para evitar justamente este daño a nivel toxicidad urémica y daño renal. Y por otro lado, tenemos el caso del manejo de 0,3 a 0,6 gramos de proteína por kilo de peso, más la adición de alfa-cetoanálogos, que vienen a ser, más adelante vamos a verlo más a fondo, que viene a ser un suplemento proteico o de aminoácidos que no tiende a generar daño a nivel renal, que eso ya es más de manejo de especialidad, ¿no? Entiendo que algunos médicos en generales se lanzan a utilizarlo, pero es más que todo manejo a nivel de especialidad en nefrología. Al nivel de los carbohidratos se mantienen las mismas indicaciones de 2 a 5 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso al día, tratando en lo posible, eso sí, estandariza el CADIGO en 2024, de disminuir a menos del 10% los carbohidratos simples, según las guías diabéticas americanas de diabetes. Eso sí, en todos los casos. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando este porcentaje de ingesta de carbohidratos se mantiene elevado, la misma enfermedad renal tiende a complicarse más. Así que en estos casos, siempre recomendar que la ingesta de azúcares sea mucho menor a lo que ya se viene consumiendo. Por otro lado, la ingesta de lípidos también se ha mantenido igual, de 1 a 1,8 gramos por kilogramo de peso, resaltando en estos casos incrementar más o un poco más la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados, aceites tipo aceite de oliva, aceite de pescado, que van a justamente ser ácidos grasos saludables, que contienen ácidos grasos tipo omega 3, que van a estimular a disminuir el proceso inflamatorio corporal. Por otro lado, la ingesta de sodio se recomienda disminuir a menos de 2 gramos, de 2 a 2,3 gramos específicamente de sodio, que en términos más sencillos hablamos de media cucharita de sal por día en sí para el paciente, dependiendo también de cómo esté el estado de la presión arterial y el mismo nivel o grado de daño renal que tenga. A nivel del potasio, hablamos de que en los primeros dos estadios
podemos administrar un poco más de potasio a nivel dietético de 3.500 a 4.500 miligramos al día, que es aproximadamente 1 a 2 plátanos o 1 a 2 porciones de frutas crudas, hasta 3 en algunos casos, dependiendo del tamaño, que pueda consumir libremente el paciente. Para estadios de 3 a 5 ya se habla de 3 a máximo 3.500. Y es más, a la experiencia clínica, les digo, llegar hasta 2.500 miligramos de potasio en estos pacientes es muy seguro. No los conllevamos a un límite de deficiencias, tanto de electrolitos o deficiencias de las vitaminas que te van a aportar estos nutrientes. Así que de 2.500 a 3.500 es muy seguro que ellos me puedan consumir. Ahora, a nivel de fósforo, sí es un poco más manejable. En los dos primeros estadios hablamos de 800 a 1.300 miligramos, ajustados también al tema de la edad. 1.300 miligramos lo podemos obtener con 2 porciones de lácteos al día o 2 porciones de pescado que se pueden estar administrando, incluso durante la semana. Pero en los estadios G3 a G5 ya hablamos de una disminución de 800 a máximo 1.000 miligramos de fósforo, ajustado también al tema de la edad, que ya acá es muy importante fraccionar y determinar qué tipo de fósforo se va a consumir, porque más adelante vamos a verlo. Existen 3 tipos de fósforos alimentarios o que vamos a encontrar en la dieta. El fósforo inorgánico, que es de los alimentos procesados, como las gaseosas, las bebidas envasadas, que sí tiene un porcentaje de absorción hasta del 90 a 100%. El fósforo de origen animal, que se absorbe hasta un 50 a 60%, y el fósforo de origen vegetal, que se absorbe mucho menos. Justamente por ello, es importante que conozcamos algunos tipos de planes dietéticos que sí se van a recomendar según las últimas actualizaciones de las guías de las guías de práctica clínica. Por otro lado, bueno, esto ya lo vimos. El calcio, que nos faltó en el anterior, se tiende a recomendar en las primeras 2 etapas de la enfermedad renal de 1.000 a 1.500 microgramos, ajustados también a la edad, y en las últimas 3 etapas, de 1.000 a menos miligramos, perdón, de calcio por comida. Que sí les digo, en una dieta habitual no llegamos ni a 1.000 miligramos de calcio, salvo consumamos demasiados lácteos, demasiados vegetales verdes, ni una persona sana llega a cubrir 1.000 miligramos. Así que por ese lado tampoco es necesario restringir totalmente las fuentes de calcio al paciente. Siempre en consulta suelo decir, en enfermedad renal o en cualquier enfermedad metabólica, la idea no es quitar el alimento, sino disminuir las porciones que se puedan consumir, porque de esta manera es mucho más seguro. En cuanto al tema de los alfa-cetoanálogos o cetoanálogos de aminoácidos, son básicamente estructuras que carecen de grupo amino, lo cual no va a permitir la formación excesiva de urea, unido a carbono por cada aminoácido, lo cual hace posible una transaminación más efectiva en sus respectivos aminoácidos sin dar una carga de nitrógeno adicional. En este caso, para terapias específicas con suplementación de alfa-cetoanálogos, como les mencioné anteriormente, disminuimos la carga proteica en la dieta y adicionamos el suplemento. ¿Cuáles son los beneficios? Que reduce la producción de desechos nitrogenados, reduce la carga de fósforo, potasio, inclusive de sodio, se ha visto en algunos casos, proporcionan una mayor cantidad de calcio a la dieta, mantienen el estado nutricional. ¿Por qué? Porque va a ser un aporte de aminoácidos adicional a la dieta, nos va a estimular a un retraso del inicio de la diálisis y va a mejorar las alteraciones de carbohidratos, lípidos y proteínas que vamos a estar viendo más adelante. Dosificación de los alfa-cetoanálogos es una tableta por cada 5 kilos de peso o 126 a 63 miligramos por kilo de peso, vía oral fraccionada 3 veces al día junto con las comidas. Cada grajea contiene de 630 miligramos de nitrógeno y 50 miligramos de calcio. 36 miligramos de nitrógeno y 50 miligramos de calcio. Por lo tanto, ¿a qué queremos llegar con esto? Que a nivel nutricional, en la terapia que generalmente va a dar el nutricionista junto con el equipo de nefrología, es que va a haber una disminución del ingesta de proteínas y una disminución del ingesta de calcio. Justamente por estas razones es que se dan esos beneficios, que tiende a retrasar en el mismo inicio de la diálisis
y mejora lo que es el aporte de calcio en estos pacientes. Por otro lado, anteriormente la doctora mencionó la dieta DASH. La dieta DASH es una dieta que en las guías clínicas, guías de práctica clínica en nefrología anteriores se tendían a utilizar mucho. Básicamente la dieta DASH es una dieta baja en sal, baja en sodio y con aporte de ácidos grasos tipo poliinsaturados elevados. En este caso, según investigaciones actuales, incluso la CADIGO en el 2024-2022, plantea este régimen dietético, que es la dieta Plado, que es la dieta con un predominio en la ingesta de vegetales, de plantas, y con un bajo contenido de proteínas a nivel de la dieta. Básicamente esta dieta está más direccionado a los casos que estamos tocando, justamente a los casos de enfermedad renal prediálisis. ¿Por qué? Porque justamente el tipo de proteína que se incluye en estas dietas son proteínas que van a disminuir lo que es el funcionamiento a nivel glomerular. Va a disminuir la presión intracapilar, por lo tanto disminuye la presión intraglomerular, quita o reduce en un porcentaje considerable la carga de sodio, disminuye la presión hidrostática y por consiguiente incrementa lo que es la filtración a nivel del glomérulo. Justamente esta dieta se caracteriza porque básicamente es una dieta vegana, donde toda la fuente alimentaria, carbohidrato, lípidos y proteínas van a estar netamente extraídas a partir de vegetales. ¿Qué alimentos o qué fuentes proteicas vamos a tener en estos casos? Fuentes proteicas de menestras, fuentes proteicas de frutos secos, incluso hongos, que tienen una cantidad de proteína adecuada que a nivel intestinal se absorbe de manera adecuada, porque el paciente básicamente come exclusivamente eso y no incrementa los compuestos nitrogenados. Esa es una de las opciones más recomendadas, si es que vamos a hablar a grosso modo en pacientes que llegan a nuestro consultorio multidisciplinario para el tratamiento de la enfermedad renal. Recomendar que, dependiendo de cómo está la tasa de filtración, que el tipo de proteína que me vaya a consumir sea proteína netamente vegetal. Y poco a poco, dependiendo de cómo vaya la alteración de la urea y la creatinina, se pueden ir modificando estas indicaciones nutricionales. Y ya, pues, de una u otra manera, ya derivado al nutricionista clínico, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, esta dieta también tiene la ventaja de que la absorción de fósforo a nivel vegetal sea menor. ¿Por qué? Porque justamente está asociado a algunos componentes que van a disminuir esta absorción del fósforo y porque el mismo fósforo vegetal de por sí ya tiene una absorción menor de un 40-50%, a comparación del fósforo que se encuentra presente en la proteína de origen animal, que es del 50 al 60%, y el fósforo que se encuentra en bebidas y alimentos ultraprocesados, que es mayor al 90%. Esta, esta, este cuadro justamente es importante ¿para qué? Para dar ese punto a favor a esta dieta vegetariana en cuanto a la absorción de fósforo. ¿Qué alteraciones metabólicas vamos a prevenir justamente con este régimen dietético? Que son en la gran mayoría de alteraciones que se empiezan a aparecer a nivel del estadio 3A, que son alteraciones en el equilibrio ácido hidroelectrolítico y ácido base, porque justamente las carnes tienden a tener a acidificar más el organismo y un riñón no funcional justamente no va a permitir este intercambio ácido-base que podamos tener en el organismo en un riñón sano. Vamos a mejorar lo que es el metabolismo del calcio y fósforo. Alteraciones en la producción hormonal también se ven beneficiadas justamente por este régimen dietético. El metabolismo de los carbohidratos también se ve mejorado. ¿Por qué? Porque mientras más fibra tenga la dieta, la absorción, la asimilación de carbohidratos tiende a ser menor. El metabolismo proteico también, eso sí, requiere un tiempo determinado para que el organismo se adapte a metabolizar proteína vegetal, que sí es posible, y el mismo metabolismo lipídico, que como en todo paciente renal hay que tener un cuidado adecuado, porque si no cuidamos el tipo y la cantidad de grasa que va a consumir el paciente, podemos progresar a enfermedad aterosclerótica. Conclusiones finales. Importante, la intervención temprana
es vital para evitar el progreso de la enfermedad renal crónica en estadios prediálisis. Los cambios en los hábitos de vida, tanto dietéticos, ejercicio y actividad física que no hemos tocado acá, el consumo de líquidos, adecuar el consumo de líquidos a cada caso es importante como parte de la intervención temprana y vital. Si llega a consultorio, medicina, de enfermería, dar estas primeras indicaciones. Las indicaciones específicas por cada caso por el mismo tema de la carga laboral, la carga que tengamos cada especialidad, derivar al consultorio especializado de nutrición clínica y mejor aún si hay consultorio de nutrición renal para determinar cada caso o tocar cada caso en particular. ¿Sí? De momento eso es todo lo que tengo por compartirles. Muchas gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado don Cristian. Como ve, un tema bastante importante, ¿no? Para el abordaje de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Y no solo con enfermedad renal crónica, sino con todos los problemas que el paciente crónico pueda tener. Es amplio el tema, la verdad, porque hablar, pues, por ejemplo, en nuestro medio, ¿no? ¿Qué productos ricos en proteínas? Al menos, no sé si estoy equivocada, pero, por ejemplo, la quinoa, la quinoa, ¿qué más? La huicha. Claro, los ¿Qué cantidad de cereales. proteínas? Son Claro, el tema del manejo productos. proteico con alimento de origen vegetal, hay que tener en cuenta dos cosas puntuales. La proteína vegetal, antiguamente se decía que era de bajo valor biológico porque no tiene la cantidad de aminoácidos completos como una fuente proteica animal. Pero si combinamos adecuadamente proteína vegetal, menestras con cereales, por ejemplo, sí llegamos a completar el aminograma necesario para que nuestro organismo pueda producir tejido muscular, pueda estimular a la producción de células inmunológicas y todo ello. Una porción de 100 o de 80 a 120 gramos de cereales por comida, asociado a 80 gramos de menestras, ya nos puede llegar a cubrir un requerimiento proteico diario de una persona por comida en este caso. Así que sí es posible el manejo de este tipo de enfermedades en particular con dietas basadas en plantas. Claro, por ejemplo, bueno, al menos está aclarando ese concepto de que, digamos, la quinoa es alta en proteínas, Tiene es alta en proteína, proteínas. claro, tiene un En contenido. relación a las legumbres, diré a Tiene las, digamos, los frijoles. Están en una relación 2-3, o sea, no es que tiene exceso de Sí, sí, proteína más que el otro. Como les menciono, el complemento nos va a llevar a que la cantidad de aminoácidos disponibles para el paciente sean adecuados en este caso. Sí, pues lo que nosotros teóricamente ponemos en la dieta, ¿no? Dieta proteica o 0,8 gramos, que tenga alto valor biológico. Ujú. Entonces, el alto valor biológico se refiere a los Claro, aminoácidos, a la cantidad de la aminoácidos que cantidad de pueda cubrir la aminoácidos. dieta como tal. Antiguamente se hablaba de la capacidad de absorción del aminoácido, del PDCAS, pero la evidencia actual nos muestra que dietas vegetarianas o veganas estrictas, manejadas adecuadamente, con porciones adecuadas y combinaciones adecuadas, sí nos puede cubrir el requerimiento proteico con una capacidad de absorción elevada de proteínas o de aminoácidos en este caso. Gracias, licenciada. ¿Alguna pregunta? Con eso, no. Bueno, si no viene ninguna pregunta, muchas gracias por su atención. Presencia de, ¿no? De las colegas, el personal licenciados y los colegas o personal en general que se hayan conectado por vía virtual. Gracias, estaremos siempre próximamente con este tema importante.